criminal por parte de esta estructura paramilitar que trabajaba con los militares ahí específicamente en esta región. Afortunadamente en el proceso logran salir con vida 3 personas y ellos son los que ratifican conjuntamente con el inspector de policía cómo funcionaba esta estructura criminal. Sin embargo, cuando se descubre en el proceso cuál es la estructura criminal, entiende uno por qué razón hay tanto interés en evitar que la Administración de Justicia avance, y cuando Alonso Jesús Vaquero Agudelo confiesa y narra qué fue lo que pasó y explica cómo se organizó toda esta estructura criminal, cómo funcionaban, cómo se hicieron las reuniones previas en la finca Las Palmeras de Rodríguez Gacha, quiénes participaron, cómo hay una información posterior en reuniones en las cuales hay una serie de recriminaciones de miembros de la fuerza pública para que este tipo de masacres no se hicieran en esas condiciones, refiriéndose a que tenían que asesinar a todo el mundo, es decir, no dejar sobrevivientes, porque la recriminación era porque habían quedado 3 personas vivas. Bueno, después de tantos años de ocurrida la masacre de La Rochela, como dijo una de las víctimas, siento desconsuelo, siento tristeza, siento desasosiego, una sociedad totalmente indolente, un Estado totalmente indolente, y cuyo dolor quedó radicado exclusivamente pues, en el corazón de los hijos de las víctimas. Ahí es donde está. Después de tanto tiempo lo que yo siento es tristeza. Tristeza porque sigue siendo un país en el que matar a una persona se volvió algo muy normal y algo muy cotidiano. Algo de lo cual no nos horrorizamos. Éramos una familia muy bonita. Después de ese momento se transformó todo, se trastocó, se derrumbó. Se siente lo mismo que el primer día. Cuando le arrebatan a uno un ser querido, especialmente en la forma como ocurrió el caso de mi hijo, eso no desaparece. Desde el día que suceden las cosas, no desaparece de la mente ni un segundo. Después de 25 años de haber fallecido Yul, de haber vivido un momento tan doloroso, me siento más fuerte que nunca para continuar con la lucha de conocer la verdad. Es bueno acotar que una cosa fueron los hechos terribles, obviamente, pero que tuvieron un tiempo. Para nosotros los sobrevivientes tuvo un tiempo determinado. Pero después de los hechos, la situación fue mucho más grave que eso. Porque estar uno en vida y saber que es perseguido y saber que lo quieren callar y que uno no tiene realmente, digámoslo así, o el Estado no tiene la suficiente capacidad para darle la seguridad requerida, sabiendo nosotros quiénes eran nuestros enemigos, a qué instituciones pertenecían, es decir, el peso, la capacidad que ellos tenían pues para borrarnos del mapa. El precio que hemos tenido que pagar en busca de la verdad, ser acosadas, perseguidas, estigmatizadas las familias. Caso específico, 3 de las familias que hemos estado al frente dando la lucha durante estos 25 años. Hemos sido amenazados, se nos declaró objetivo militar, se nos han hecho seguimientos, se nos han hostigado mediante correos, pasquines, llamadas, seguimientos en moto. Ese es el precio que hemos tenido que pagar, una zozobra constante, y no solo nosotros, nuestras familias. Debido a las amenazas que se han venido presentando desde el momento en que el Estado colombiano nos reúne y nos pide perdón público, desde ese día hemos sido amenazadas hasta la fecha. Nosotros hemos recibido amenazas por internet.
nos hackean los correos, el Facebook, nos han mandado cartas amenazantes, panfletos, nos siguen en motos, nos llaman y nos dicen dónde están nuestros hijos, qué hacemos nosotras. Yo pienso que el Estado colombiano, en cabeza de los militares, son las personas que nos persiguen, que nos amenazan. Las águilas negras, que son los que como se han identificado cuando nos mandan mensajes y todo. Ellos trabajan aliados. Eso no es un desconocimiento de nadie, que ellos son aliados totalmente. Bueno, lo que se ha demostrado en el proceso es que hay una alianza criminal entre el narcotráfico, liderado por Rodríguez Gacha, y este otro caballero de Medellín, Pablo Escobar, con la estructura militar, por miembros de la Policía Nacional, con sede en Barranca Bermeja, la estructura paramilitar que lideraba en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, específicamente Henry Pérez y su familia, y adicionalmente se encontraba Ramón Izaza y Ernesto Báez, que hoy están en Justicia y Paz. Se trataba en este concierto criminal de evitar que se investigara la masacre de los 19 comerciantes que se había realizado anteriormente, al parecer por esta misma estructura criminal, y adicionalmente que no se investigara los crímenes que se estaban cometiendo contra miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista en la región, para que no se investigara lo de los laboratorios del narcotráfico que operaban a plena luz del día y al lado de la carretera de estos narcotraficantes. Y finalmente lo que se ha demostrado es que existía un fin predeterminado para hacer un escarmiento a la rama judicial. Una masacre de esas pudo haberse evitado. Primero, pues, como todos nosotros los colombianos confiamos en la fuerza pública, ejército, policía, y yo creo que ellos estaban confiados en esa ayuda. Sin lugar a dudas, mi papá sentía temor porque, pues, acá en Colombia cada vez hay una situación paramilitar, hay una situación donde no hay justicia, hay una situación donde muchas personas quedan en un silencio, es mejor no hablar. Entonces sí, mi papá tenía temor. En mi caso como víctima, para mí la palabra justicia no existe. Llevamos un proceso de 25 años prácticamente, de una investigación que no ha llegado a su fin, de unos responsables que no han sido juzgados, menos condenados. Yo creo que no se hizo justicia porque hay muchos actores a los que no les conviene que se sepa la verdad. Entonces es solamente una verdad parcial, lo que se puede contar para no afectar a todos los que están implicados. Justicia es que cuando se conoce una verdad se investiga un hecho, y nosotros hemos conocido la verdad, pero hemos desconocido la justicia. Acá, durante todos estos años y aún ahora que ordenan reabrir el proceso penal, hemos tenido solo dilación de justicia y ahora una negación absoluta de justicia. En el caso de la Rochela, que fue un hecho que afectó directamente a la rama judicial, a las instituciones judiciales, el caso quedó en la absoluta impunidad. La verdad se supo porque Vladimir, el autor material, confesó con pelos y señales. Sin embargo, esa confesión que sirvió para la Corte Interamericana, para condenar a Colombia, lamentablemente para nuestras instituciones de justicia no fue suficiente, y los determinadores, que fueron algunos generales de la República, terminaron muriéndose de viejos, pero nunca pisaron un día en la cárcel. Y realmente yo no me he preocupado por leer nada de lo de mi hijo. ¿Para qué? Una vez Alonso tenía un allá y lo leí y dije, ¿para qué? Para que
Como a ese Vladimir, ¿cuántos años le dieron de cárcel? Como que 8 o 10 años cuando mató 12 personas. Entonces mejor así, mata uno, maté 12, me dieron 10 años, me voy a matar 20. No me hicieron nada. No, aquí la justicia, para mí la justicia de Colombia no. Me da mucha pena decirlo. Y sé que en mi familia hay muchos en el Poder Judicial, hay muchos en las alcaldías de mi familia y todo, pero no hay justicia. Es difícil, es muy difícil creer en el Estado realmente, ¿no? Pero a la larga habrá que creer, porque uno debe tener alma de patria en algún momento y creer que alguna vez hacia el futuro tiene que haber justicia. Alguna vez en el futuro. Porque si bien para mí ahorita no existe plenamente, yo no pierdo la esperanza de que algún día el país tome el rumbo que realmente tiene que tomar. Y la justicia y todo funcione como debe ser. Pero hay que creer. El fallo de la Corte Interamericana fue tal vez el primer momento donde se hizo ese reconocimiento y esa reparación a la memoria de nuestras víctimas. Y oh, Dios mío, una luz de esperanza cuando la Corte condena al Estado colombiano por acción y por omisión, ordena reabrir un proceso penal y uno dice, uy, hay una esperanza, como que nos ilumina el camino para que conozcamos, no la verdad, porque la verdad la conocíamos durante todo este tiempo, sino que tuviéramos la oportunidad de que hubiera justicia. El fallo de la Corte es importante para las víctimas porque demuestra un poco que existe, entre comillas, algo de justicia, diciéndole al Estado, mire, ustedes omitieron, ustedes son culpables, porque en ese instante no hicieron las cosas como debían serlo. Lo principal que nosotros queríamos a raíz de ese fallo era que se buscaran los culpables, los intelectuales de esa masacre. Pues sí, el fallo fue muy bueno, dieron unos dineros, repito, y unos homenajes, pero ¿y los culpables dónde están? ¿Dónde está la justicia de este país? Si estaban trabajando, eran unos jueces, si estaba trabajando la justicia y asesinaron a la justicia, la misma justicia en el país, ¿qué ha hecho por eso? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Dónde están las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos? ¿Dónde están los fiscales que están investigando eso? La Corte Interamericana dijo, y ahí en su fallo dice, hay que investigar, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Hay personas que están involucradas. No se ha hecho nada. Eso está quieto en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Previa a la sentencia de la Corte, el Estado y las víctimas se reúnen y plantean unos acuerdos. Dentro de esos acuerdos se presentan 3 puntos importantes con una serie ya de detalle cada uno. El primer punto fue unas medidas de reparación en términos de la memoria. Y en este punto se hacen unos acuerdos de hacer una serie de eventos de reconocimiento público en diferentes espacios, en la Fiscalía General, en el Palacio de Justicia de San Gil. En esa primera parte, poco a poco y hasta el momento hemos encontrado respuesta desde el Estado. La masacre de La Rochela, como se le conoce, y aquí tal vez lo recordaba Alejandra, fue una pecaminosa conjunción de factores aliados al narcotráfico, a la fuerza pública y a políticos corruptos. Y quisiera asociar este tema con algo que aquí se ha mencionado, la necesidad de la verdad, la necesidad desde luego de la justicia, pero de la verdad, para que se sepa, entre otras cosas,
¿Quién financió al paramilitarismo? ¿Quién toleró al paramilitarismo? ¿Quiénes se asociaron con el paramilitarismo? Muchas veces se dice que el paramilitarismo surgió por una ausencia del Estado. Eso no es verdad. El paramilitarismo surgió porque sectores del Estado se asociaron con organizaciones criminales para que se presentaran hechos como este terrible de La Rochela. Se procede a descubrir la placa por parte de la doctora Mónica Fonseca, directora de Derechos Humanos de la Cancillería, y el doctor Rafael Blanco, en representación del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los actos simbólicos para nosotros, para mí, como esposa de Yul, es mostrarle al país que deben tener memoria, que dejemos de ser un país sin memoria. Los actos simbólicos es para mí un descanso del corazón, ¿no? Porque ya la persona ya está descansando, pero los que quedamos también necesitamos un descanso, ¿cierto? Y aunque se trata de la memoria de esas personas, a su vez como que rebota hacia nosotros, nos da cierta tranquilidad. Bueno, cuando hacen estas conmemoraciones, de pronto sí sirve para algo, porque uno se siente como feliz de ver de que, aunque no se haya cumplido la ley, aunque no la hayan hecho cumplir, al menos uno los puede recordar un poquito. Se han sentado las víctimas y los victimarios, presididos por sus jueces de justicia y paz, a dar cuenta de una sola de las formas de cómo se repara a la víctima, la del acto público del perdón, encontrándonos con múltiples respuestas allí en vivo, las de quienes han tenido, como todos, la nobleza de conferirlo, también quienes tuvieron la nobleza de decir, como ustedes hoy en esta mesa, hemos perdonado pero no hemos olvidado. Entonces, lo primero que yo quisiera notar, cuando pido perdón a nombre del Estado por todo esto que ha pasado, es decirles, esta masacre, este crimen se hubiera podido evitar. El Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional en ese entonces, de nuestras fuerzas militares y de policía, hubieran podido evitar ese crimen, como hubieran podido evitar el crimen de los comerciantes. Este fue un hecho criminal, una masacre que hubiéramos podido evitar. Sin embargo, en los otros dos puntos muy importantes también, que es el relacionado a la justicia, encontramos todavía falencias, muchos procesos sin resolver, muchas sentencias que no se han emitido contra los autores intelectuales y procesos judiciales que finalmente se han venido cerrando poco a poco, y nosotros no hemos escuchado finalmente cuál ha sido la verdad. No se ha hecho ese reconocimiento por parte de los autores. Las víctimas de la masacre de La Rochela vienen sufriendo desde finales de los años 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado todas las consecuencias de la orfandad y de los inmensos perjuicios que les ocasionó la masacre. La sentencia de la Corte comienza a repararlos, imponiendo a diferentes entidades e instituciones obligaciones. Al Consejo Superior de la Judicatura, las de rendir homenaje de desagravio y de memoria histórica en garantía de no repetición de los hechos, que ya cumplimos en dos formas: con todas las víctimas presentes en el Complejo Judicial de Palo Quemado en Bogotá, en un acto público de perdón al que invitamos al señor Ministro de Justicia, y en el Distrito Judicial de San Gil, cercano a las cunas y los sepulcros de las víctimas, otra presencia de trascendencia social, recordándolos para no olvidarlos, pero no retóricamente, sino brindándoles la materialidad del concepto de justicia, como lo viene liderando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
en trabajo en equipo con las salas de justicia y paz para construir las simientes de una verdadera justicia del posconflicto, que sepa brindar la justicia restaurativa y que sepa hacer un escenario de una Colombia distinta una vez se firme el Tratado de Paz. Bueno, pese a que el caso de La Rochela es bastante emblemático en materia de jurisprudencia para el Estado y para las víctimas, sí queda un sabor de frustración y de tristeza, más que tristeza, de impotencia, porque la parte resolutoria de la sentencia determinaba que había que prestar un servicio de salud de manera inmediata por parte de entidades especializadas a todas las víctimas. Y pues esto lamentablemente no se dio. Bueno, mi papá fue una de las personas que viajó a Costa Rica. Él habló sobre todo lo que ha pasado allá en La Rochela y él tenía la confianza después de que salió la sentencia de que le iban a prestar esa atención médica que se hablaba, porque no solo era un tema económico, sino una atención médica, y se hablaba de una atención integral. Lo que nosotros hicimos fue después golpear en diferentes entidades, como fue el Ministerio de la Protección Social, fue la Cancillería, fue Presidencia, fue el colectivo de abogados, donde a ellos se les informó las diferentes cosas que mi papá en su momento tenía, porque si bien es cierto, un hecho de estos tan fuerte, tan grave, no afecta de manera inmediata al ser humano. Lo dicen los médicos, con el tiempo, algún suceso emocional fuerte y más de lo que ellos vieron, se repercute a futuro. El caso de mi hijo Pablo Andrés Beltrán Uribe era un caso prioritario que estaba dentro de la sentencia de la Corte Interamericana. Esto fue una lucha de 8 años, desde que salió la sentencia de la Corte Interamericana. Yo les suplicaba, lloraba, les pedía con tanto dolor que me ayudaran, pero no lo hicieron. Y él ahora no está conmigo, él falleció. Yo hoy me siento muy dolida. Y hoy, pues ya que estoy acá, quiero decirle al Estado que nos cumpla, que cumpla con los acuerdos de la Corte Interamericana, son varios, y a la fecha no lo ha hecho. Un punto muy importante también es todo lo relacionado a la educación y a las oportunidades laborales que se habían acordado en su momento. En términos de educación, el Estado se ofreció a ser como ese medio para